Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al espacio de tutoría del Práctico 3.1. En este caso, compartiendo orientaciones y recomendaciones para una buena clase demostrativa en modalidad virtual. Vamos a tener una secuencia de 3 momentos o 2 momentos en la tutoría. Todo va a depender de la interacción que usted tenga y de las inquietudes que se planteen, ¿sí? En este caso, la tutoría está dirigida a las titulaciones de físico-matemáticas y químico-biológicas en el pensum STS. Y como ya lo indicaba, estamos en la 8ª semana, en donde usted debe haber entregado ya al menos el 100% de los 2 planes de clase para que se aprueben y usted pueda también durante este mes de mayo, en los días que quedan, terminar y concluir con la totalidad de las clases demostrativas. Y aquí en adelante, el espacio de tutorías y consultas será empleado para que usted pueda contar también con una revisión personalizada en tiempo real del plan de clase, ¿sí? No hay ningún inconveniente si es que usted ya lo entregó por la plataforma Canvas o ya fue revisado o todavía no lo envía, usted puede utilizar desde esta tutoría en adelante, en las semanas que quedan del periodo académico, para una revisión personalizada de estos documentos. Porque recuerde que todavía tiene que elaborar 3 planes de clase y ejecutarlos en el mes de junio para que una vez comenzado julio usted pueda empezar a cargar el informe final de prácticas y FP. Bien, sin más, les doy la bienvenida. Me parece que hay más personas que están en la sala de espera. Espero que se puedan unir. Eso les indico que siempre les damos el acceso a todos, pero hay veces en las que no se pueden unir ya por temas personales o técnicos de cada estudiante. Bueno, la temática es recomendaciones para la clase demostrativa virtual. Yo les voy a compartir un mix, una miscelánea de algunos consejos que yo he podido recopilar de las comunidades sociales, en las redes sociales, y que lo comparten reconocidos educadores. Me ha parecido que, bueno, no todo lo que aparece es relevante, pero en este caso muchos consejos y algunas herramientas virtuales sí me parecen que nos pueden ser útiles. Entonces yo voy a compartirles eso, así de la manera más breve posible. Usted podrá revisar esta presentación y esta grabación ya en la siguiente hora, luego de que se cierre el espacio de tutoría y consulta. Luego viene el espacio de preguntas sencillas de parte de ustedes, si es que las hay, y si es que no las hay, pasamos a la tercera parte, que sería la revisión de algún plan de clase de alguna persona voluntaria que desee que se le revise, ¿sí? Tomen muy en cuenta que tiene que, por favor, levantar la mano, ¿sí? Si no levanta la mano, tanto para los estudiantes de físico-matemáticas como los de químico-biológicas, pues obviamente no sabemos quién está pidiendo la palabra, ¿sí? Entonces, levantamos la mano, le nombramos a ese compañero o compañera y puede participar y nos comparte la pantalla o nos indica si es que queremos que revisemos desde Canvas ese plan de clase. Sí, repito, tiene 3 momentos la tutoría: las recomendaciones para la clase demostrativa virtual, el espacio de preguntas sencillas o concretas de parte de ustedes y finalmente la revisión de un plan de clase. Todo va a depender de esa interacción. Les invito a estar muy atentos porque vamos ya a empezar. Si en este momento tengo la pantalla compartida totalmente, no puedo ver mensajes del chat, como ya lo decía, y pues nuestro medio de comunicación va a ser levantando la mano. Si es que usted quiere hacer una consulta, si es que yo me encuentro en la lámina 6 o la lámina 3 y quiere ahí usted hacer una pausa, lo hacemos sin ningún problema. Yo verifico que ustedes levanten la mano o cualquiera que desee pedir la palabra y entonces avanzamos, ¿ok? Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, hemos tomado del plan docente una revisión de la ruta del aprendizaje y obviamente yo sé que ustedes ya han planificado sus clases, 2 de las 5 que ustedes tienen, pero también nos quedan 3 clases. Por ello es muy importante que usted considere
estos 6 ejes que son muy cruciales antes de planificar una clase, ¿sí? O sea, no siquiera me refiero a antes de ejecutar la clase demostrativa virtual. Me estoy refiriéndome a el momento previo a elaborar su plan de clase. Y tenemos 6 preguntas que nos van a apoyar. Creo que ya lo hemos dicho, ¿no? En tutorías anteriores, pero yo he observado que en la gran mayoría de planes no nos hacemos estas preguntas. Y vamos a comenzar desde la izquierda, la esquina superior izquierda, con qué queremos conseguir, justamente que son los propósitos u objetivos del aprendizaje. Pensemos que ese objetivo lo vamos a alcanzar como docentes, pero requerimos del talento humano, en este caso de los estudiantes. ¿Okay? Segundo aspecto, ¿qué vamos a enseñar? O sea, eso está en la DCD, está la destreza, son los contenidos del aprendizaje. Aquí me he podido dar cuenta que en muchos de los casos, creo que casi todos, o sea, yo no he visto que casi nadie sombrea, pone el sombreado, el color que a usted le guste, verde, azul, morado, plomo, color que a usted le guste, pero tiene que sombrear y tiene que dirigirse al currículo 2016 e identificar si es que la destreza es una destreza básica o imprescindible o es una destreza deseable, ¿sí? Si es que tiene el sombreado, esa destreza es básica, es esencial, y eso que implica que en todo el sistema educativo tiene que cumplirse o tiene que desarrollarse o alcanzarse esa ABCD dentro del nivel o subnivel educativo. En nuestro caso, en el contexto de físico-matemáticas, bachillerato, en el contexto de químico-biológicas, bachillerato y EGB superior. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que esa destreza tenga el sombreado o no lo tenga. Entonces, yo lo que asumo es que todas las destrezas que se les ha asignado son deseables, es decir, que son optativas, que la IE, la institución educativa, puede o no tomarlas en su PCI y en su PCA. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque yo no creo que en todo lo que se seleccionó, y que puede pasar, ¿no? Que todas sean deseables. Otro aspecto es que usted tiene que, en el casillero, debajo de las destrezas, usted tiene que ir identificando, o sea, enumerando con viñetas, con literales o con números, tiene que indicar cuáles son los contenidos esenciales del aprendizaje, ¿sí? Y como ya lo hemos dicho antes, menos es más, ¿sí? Entonces, o sea, si es que el tema de ustedes es, por ejemplo, las leyes de Newton, entonces yo me quedo solo con una ley de Newton, y dentro de la ley de Newton voy a analizar unos conceptos previos o conceptos fundamentales sobre qué es una fuerza, luego el enunciado de esta ley, y voy a ir avanzando. Luego tenemos la secuenciación. ¿Qué orden vamos a seguir? Y esto se conoce como etapas del proceso didáctico, compañeros y compañeras. Etapas del proceso didáctico. Y entonces vamos a partir siempre de un inicio, desarrollo y cierre, o lo que se conoce también como anticipación, construcción y consolidación. Aquí ha habido un poco de confusión de parte de ustedes en términos generales, y está bien que ustedes no me participen. Cualquier dificultad, cualquier duda que ustedes tengan, esto con el famoso método COLB, o sea, por el autor, o también conocido como Sistema Metodológico ERCA, ¿sí? En el formato plan de clase, que es de la UTPL, que es oficial de la UTPL, porque no hay una versión oficial del Mineduc, hemos hecho una adaptación para incrustar, integrar o incorporar tres nombres de diferentes sistemas metodológicos, pero que en definitiva, en suma, apuntan hacia el mismo objetivo, que es la construcción de un aprendizaje con el protagonismo pleno de los estudiantes. Y estos son el modelo IDC, o sea, inicio, desarrollo y cierre, ACC, anticipación, construcción y consolidación, y el último, que es el más conocido, creo, por ustedes, y más utilizado en Mineduc o socializado en el magisterio, que es el ERCA, experimentación, reflexión, conceptualización y aplicación. Entonces, para que usted no se complique, ya hemos integrado esos 3 modelos o sistemas metodológicos dentro del formato plan de clase, para que no haya ninguna confusión y usted ejecute una clase siguiendo los 3 modelos, pero sin saltar ninguna fase. Lógicamente que es relevante que usted distribuya bien el tiempo, y eso le llamamos temporalización.
cuando enseñamos cada cosa o cada elemento, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en el inicio? ¿Qué hacemos en el cierre? ¿Qué hacemos en el desarrollo? Tenemos algo adicional con qué vamos a enseñar, ¿sí? Y ahí realmente también yo observo que no en el formato PUT que ustedes ya hicieron, casi nadie separa lo que va a ir utilizando en cada etapa del proceso didáctico. Si nadie lo está especificando para cada momento. En el formato plan de clase tiene que haber esa división de los recursos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos físicos, didácticos? ¿Cuáles son los recursos virtuales? Entonces son recomendaciones que usted puede ir implementando, ¿sí? En algunos casos también se observa que en los planes de clase pues nadie está incorporando las TICs en sus diferentes categorías, tags y TEPS. En otros casos observamos un correcto y óptimo desarrollo de estas tecnologías, ¿sí? Porque no podemos utilizar la misma herramienta en dos momentos de la clase. Si es que lo vamos a hacer, entonces tiene que estar justificado en la columna izquierda de estrategias o actividades para el aprendizaje. Bueno, y lo último, y creo que no es lo menos importante, ¿cómo sabremos si es que estamos consiguiendo lo que pretendíamos? Partíamos de un objetivo y bueno, y regresando a objetivos, también hemos visto que en los objetivos del plan de clase, en algunos casos toman dos objetivos del currículo. Y mucho peor, están tomando objetivos generales del área de ciencias naturales o el área de matemática para la carrera de físico-matemáticas STS, ¿no? Entonces, ojo, aquí tiene que haber mínimo un objetivo del currículo, pero con la finalidad de relacionar. Aquí la relación es vertical. ¿Qué es vertical, compañeros y compañeras? Que primero en la parte superior aparece el objetivo del currículo, es decir, un objetivo específico. Mucho ojo con esto, objetivo específico, tomado del currículo, que tendrá su codificación del Mineduc, currículo 2016, pero que debe estar en la parte superior y que es un objetivo específico de la asignatura. Debajo de este, usted propone un nuevo objetivo que es propio, que es de su autoría. Y ese objetivo realmente no es lo primero que se debe de hacer, pero tampoco es lo último que se debe de hacer. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Plantea un objetivo, pero cuando usted termine de construir, termine de elaborar, de redactar su formato plan de clase, termine con los anexos, nuevamente pregúntese, autocuestiónese y plantéese. ¿Ese objetivo sigue siendo pertinente? Yo tenía una idea que quería alcanzar un conocimiento sobre las funciones logarítmicas o polinomiales sobre, por ejemplo, las reacciones químicas en el ser humano, ¿sí? Estoy contextualizando esta temática a través de qué lo voy a hacer, pero sobre todo, ¿para qué queremos enseñar? Entonces, cuestionémonos eso, porque muchos de los casos de esos objetivos que ustedes plantean no son relevantes para el nivel educativo, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer usted es, con la destreza, elegir el nivel o año de bachillerato que usted va a trabajar, ¿sí? Muy bien, el otro aspecto es el tema de evaluación. Como ya lo decía, la evaluación no debe desarrollarse únicamente en la etapa de cierre, o también llamada consolidación, o según el ERCA sería la aplicación. Usted puede aplicar una evaluación gradual. Gradual me refiero a que, por ejemplo, en la etapa de inicio o la anticipación, no vamos a hacer una pregunta muy complicada, es que la pregunta es muy abierta, aunque se sugiere que usted utilice preguntas objetivas, ¿sí? En la reflexión, en ese diálogo de saberes. ¿Qué más se hace en la etapa de inicio? La motivación, la experimentación. Usted quiere presentar un video de un experimento en la etapa de inicio o anticipación, lo puede hacer y es recomendable, ¿sí? Entonces, ahí usted puede ir aplicando ya una evaluación diagnóstica que puede ser incluso autoevaluación. Usted puede apoyarse de una de las siguientes herramientas que yo les voy a mencionar, porque no voy a poder, por el tiempo, poderles leer toda la información que tenemos, pero ustedes podrán ya en lo posterior revisar la presentación. Entonces puede usted plantear como una mini encuesta, ¿no? Que el estudiante pues se autovalore el nivel de conocimiento que tiene, pero no sobre el tema nuevo que usted va a dar su clase, sino sobre los prerequisitos o los conocimientos previos que se conectan, que van encadenados, que van amarrados, que van enganchados con el nuevo conocimiento
que usted se propone alcanzar en estos 40 o 45, dependiendo de cómo dure su clase, ¿sí? Eso es muy importante. Listo, lo dejamos hasta ahí. Yo voy a revisar nuevamente rápidamente participantes. Es que alguien quiere pedir la palabra y no tenemos. Vamos a continuar. A continuación, bueno, algunas recomendaciones para ir avanzando. 7 herramientas que son recomendadas, pero obviamente no son las únicas. O sea, si usted quiere hacer en PowerPoint, es lo que también me habían preguntado, es obligatorio que yo utilice, por ejemplo, Canva, Visme, Keynote. Bueno, hay muchas herramientas que usted puede ir utilizando. Todo le va a depender de qué es lo que usted proponga. Así aquí la recomendación es la siguiente. Como usted va a ejecutar 5 clases demostrativas, y vamos a imaginar y vamos a ponernos en un escenario real cuando ya usted ejerza la profesión o algunos ya lo ejercen. Imaginemos que los estudiantes, por ejemplo, usted tiene una hora de clase todos los días, una hora de clase lunes a viernes, o sea, la hora de clase dura 40 minutos aproximadamente, de matemática. Y a veces incluso, pues, o sea, yo al menos soy un observador, ¿no? Yo me doy cuenta que a veces justo es la primera hora. O sea, si es que las clases comienzan a las 7, pues la primera hora es matemática. Si comienzan a la 1 de la tarde, la primera hora es matemática, ¿ya? Y que todas estas 5 clases el profesor utiliza Canva. O sea, obviamente terminamos, todos los estudiantes terminamos aburridos. Entonces, por ello es muy importante que usted pueda ir intercalando, pueda ir diversificando las herramientas que utiliza, las actividades que propone, las plataformas virtuales que usted selecciona, los recursos que elige y por supuesto también los indicadores de evaluación. O sea, todo eso se constituye en un proceso dialéctico, gradual, creativo de la planificación. En este caso ustedes se van a dar cuenta que yo, a veces que puedo salirme de esta presentación, yo no me encuentro utilizando una herramienta que siempre utilizo, como es Genially o Mentimeter. En este caso estoy con Google Slides. Ustedes se dan cuenta, estoy con una presentación en línea de otra herramienta, ¿sí? El solo hecho de que yo cambie de interfaz, esto ya motiva o influye en los procesos de atención y cognición de los estudiantes, ¿sí? En este momento regreso a pantalla completa para continuar en donde me había quedado, que era el tema de antes de la clase, que era las presentaciones. Bueno, aquí hay otros consejos, ¿sí? Que también los he tomado de la web, de algunas páginas educativas que permiten que nosotros podamos compartir este tipo de orientaciones, ¿sí? Bueno, no incorpore, mil disculpas que justamente por darle paso a un compañero me acabo de cambiarme de lámina. No incorpore demasiado texto, ¿sí? No digo que ya he visto sus clases porque realmente solo me han pasado capturas algunas personas que están con dudas, que tienen inquietudes y está bien que lo hagan porque estamos realmente en la actividad 3 y ya en la actividad 4 tiene que haber una evidencia clara de que usted va a mejorar esos procesos didácticos. Ustedes me dirán, pero tutor, ¿por qué? Es obvio, si es que usted tiene la figura de la pareja pedagógica, tiene que evidenciarse cierta mejoría o cierto progreso en esa ejecución de las clases demostrativas de la segunda convocatoria o actividad 4. Entonces, no incorporemos demasiado texto. Realmente aquí mi recomendación es que trabaje usted con mapas mentales, si es que el contenido es teórico o estudio de caso, se apoye con gráficos, con iconos, más o menos como ustedes van a ver en mis presentaciones. Quiero ver, aquí mismo hay un icono que dice Git, ¿no? Entonces es una guía. Entonces tratemos siempre de ir intercalando de esa manera. Escoja la plataforma que usted escoja, ¿no? Puede ser el PowerPoint puede hacer usted muchas maravillas, o algunas de las que aquí se presentan. Obviamente que no son las únicas. Una presentación con exceso de texto no capta la atención de la audiencia, ¿sí? Simplifica, es recomendable que usted simplifique utilizando viñetas o frases cortas, ¿sí? Otra recomendación, escoja fuentes legibles y buen tamaño cuando nos estamos refiriendo a la tipografía, ¿sí? Entonces a veces también incluso los colores como que no se combinan. Imagínense, por ejemplo, que aquí las letras blancas no son blancas, son rojas. O sea, ahí el exceso de contraste
quita o resta interés, atención y aprehensión por parte de los estudiantes. Recordemos que la presentación es como nuestro fondo, es como nuestra pizarra, es como que lo que los estudiantes pueden ver, porque en algunos casos los estudiantes tampoco pueden estar con las cámaras encendidas y el docente, pero lo que usted comparte tiene que ser revisado previamente. Bueno, otro asunto es los colores, ¿no? Ya lo decía, pues colores que realmente puedan tener un contraste adecuado, no exceso, no exceso. Los gráficos y esquemas que ya lo dije, o mapas mentales. Algo muy importante es no exagerar con animaciones y transiciones, ¿no? Entonces aquí realmente yo soy un poco como que imparcial en este sentido, porque va a depender mucho del grupo de estudiantes al cual usted se dirige. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no es lo mismo que usted prepare una clase para octavo EGD, que sea para primero de bachillerato o para nivel de educación superior, ¿no? O sea, el público cambia, entonces pensemos en qué realmente efecto queremos lograr. O sea, queremos lograr una distracción, queremos llamar la atención, queremos llamar a la acción, que eso es muy diferente con una interacción, con una actividad. Bueno, utiliza imágenes atractivas y de alta calidad. O sea, aquí yo creo que yo siempre intento y trato de fijarme en que si es que se toma una imagen de la web o de un libro, bueno, de cualquier sitio que sea, o si la imagen es de mi autoría, pues que esta imagen no esté pixeleada, pues no pierda la nitidez, porque lo van a ver los estudiantes. Entonces yo puedo estar explicando aquí una fórmula para explicar trabajo y energía, para explicar mecánica, en física, pues obviamente la fórmula para mí va a estar bastante nítida porque de pronto lo estoy viendo en pantalla completa, pero de pronto los estudiantes no siempre van a estar observando en la misma dimensión que usted la presentación. Entonces, por eso cuide mucho la calidad de esas imágenes. Reducir el número de diapositivas. ¿Sí? Entonces aquí también me han preguntado bastante esto, pues, profe, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que sean 10, ¿sí? Ni más ni menos, o sea, incluido la portada, incluido el agradecimiento, incluido el índice o guión, o también le llaman agenda o programa, etcétera. No trabaje con exceso de información y obviamente pues que en esta diapositiva usted puede tener enlaces o hipervínculos que a usted mismo o a los estudiantes le conduzcan hacia las actividades que usted está proponiendo en su plan de clase, ¿sí? El otro tema también que sí revisamos, porque ustedes saben muy bien que tienen que colocar como material didáctico las capturas de su presentación, y si es que no captura, pues nos va a pegar el enlace. Por ejemplo, si es que alguien hace en PowerPoint, o sea, de ley que tiene que enviar capturas, porque PowerPoint no es una presentación en línea. Pero si alguien lo hace en Genially, o sea, yo creo que más fácil sería que envíe el enlace de público abierto, de acceso libre de este Genially, y pues no tengamos que capturar toda esa información. Entonces vamos a revisar, obviamente, pues que cumpla con el estilo ortotipográfico que se exige, ¿sí? Bueno, acá algo de la taxonomía de Bloom que también es algo que se pregunta frecuentemente, ¿no? ¿Cuáles son los 6 niveles de la taxonomía de Bloom? Pues y aquí están, son 6, siempre recordamos esto. Y aquí es muy fácil, aquí podemos situarnos en la parte inferior, esto es como una escalera, ¿sí? Compañeros y compañeras, como una escalera. Y aquí, ¿por qué hago énfasis en estas ideas de Bloom? O sea, yo sé que no son actuales, pero tienen muchísima influencia e impacto en los procesos de cognición. Con cognición me refiero a pensar, a razonar, a aprender, a afianzar un nuevo conocimiento con mi grupo de alumnos. Entonces, si es que estamos trabajando el modelo metodológico conocido como ERCA, entonces vamos a comenzar siempre por almacenar información, recordar algo que ya se aprendió, ¿sí? Si es que es de la CC de igual manera, en la etapa de inicio tiene que ir estas habilidades, estos niveles cognitivos, comprender y recordar. Claro que son ejemplos, no estoy diciendo que usted siempre va a utilizar exclusivamente estas dos palabras, ¿no? Pero va a utilizar equivalentes. Por ejemplo, define el concepto de, conceptualiza lo que es una reacción química endotérmica, me estoy inventando, ¿sí? Recuerda cómo despejar una ecuación para física.
Bueno, y así similares, ¿no? Entonces también puede ser otro en matemática, identifica los pasos correctos para resolver un sistema de ecuaciones por el método de reducción o por el método de eliminación gaussiana, me estoy inventando, ¿no? Entonces identifica, reconoce, define, comprende, recuerda, relaciona, eso es muy importante, ¿sí? Esto sería la etapa de inicio, el comprender y el recordar, o también conocido como anticipación. Si nos vamos a la construcción, sí, o desarrollo, según el ERCA sería conceptualización. Aquí, aquí subimos 2 peldaños más en la escalera de la cognición. Entonces aquí dice analizar y aplicar. Entonces podría ser aplica el teorema de Pascal, me estoy inventando, ¿no? El teorema de Pascal para resolver ejercicios algebraicos. Este es un ejemplo de indicador de logro, cómo debe redactarse, cómo debe proponerse. No debe tener demasiados detalles porque usted va a tener minutos, o sea, va a tener poquísimo tiempo para observar el logro o alcance de este indicador de logro, ¿sí? Yo observo que algunos planes de clase, ustedes colocan gran cantidad de información, de redacción, o sea, está bien, pero para un plan de clase no es recomendable, ¿sí? Entonces, otro dice analiza, entonces podría ser en química, a ver, analiza, analiza cuántas formas existen de representar un compuesto orgánico, entonces ahí está súper que claro, ¿no? Y si vamos ya al último nivel en el cierre, ¿no? Porque aquí dice que la evaluación puede ser recomendable que sea sumativa, una heteroevaluación, en donde el docente evalúa al estudiante, y bueno, pues ustedes a la derecha tienen ya las herramientas que espero que lo estén revisando. Entonces aquí dice evaluar y crear, ¿no? Entonces, y muchas destrezas del currículo de física y de química, especialmente de física, dicen pues que juzgan, ¿no? Juzga la validez de ciertos resultados, de ciertas teorías o de ciertos experimentos, porque recordemos que tiene que cumplirse muchísimo el método científico y la experimentación, tanto en física, biología y química. Entonces el currículo dice, juzga la validez. Entonces para juzgar la validez de un experimento, obviamente pues que hay que tener resultados, y hay que experimentar. Entonces esto muy posiblemente no se puede ejecutar en una clase virtual, excepto que usted trabaje con un simulador virtual, como ya habíamos compartido anteriormente en laboratorios virtuales, que son gratuitos y no son muy complicados. Ahí el tema un poco es traducir ese simulador al español para que los estudiantes puedan trabajar. Bueno, entonces esta es un poco la secuencia y termino. Lo demás no lo voy a leer, lo dejo ahí. Las herramientas ustedes ya las conocen, algunas serán nuevas, pero yo creo que la mayoría es de la empresa Google y ustedes lo conocen. Termino con algo más. Siempre una destreza y un objetivo se van a redactar en formato infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Cuando el verbo termina en ar, en er, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, aplicar, comprender, juzgar, argumentar. Argumentar puede ir en la etapa de cierre, no lo dije, ¿no? En la consolidación, argumentar, ¿sí? Porque para argumentar tengo que dominar cierto contenido teórico, tengo que haber experimentado y también puedo dar mi punto de vista crítico. Son 3 cosas que yo puedo hacer en un argumento, ¿no? Un argumento con solidez. Entonces, puede ser que argumenta, puede ser que deduce, no di ejemplos, deduce, argumenta, puede ser también comprueba, demuestra, opera, calcula, formula. Esto se aplica, ¿no? Mucha formulación en química, ¿ok? Entonces, estas son las recomendaciones. Ahora, regresando al tema de cómo redactar, ¿sí? Entonces, siempre el destreza y objetivo, pues va a ser como vemos aquí. Y si es que es un indicador, que bien sea indicador para la evaluación del criterio, que ya le da el Minedu y que usted lo toma, o si usted propone un indicador de logro, o sea que ese ya es específico, que es contextualizado para su PUD o para su destreza o para su clase, para su sesión didáctica. Entonces este tiene que ser en formato imperativo, entonces va a ser crea, va a ser evalúa, analiza, aplica, comprende, recuerda, etcétera, ¿sí? Esas son algunas recomendaciones que lo vamos a ver rápidamente. Bueno, aquí hay otros tips que esto es tomado de una página muy interesante que se llama Saga Científica, y bueno, se comparten algunos posts, he tomado algunos de ellos que me parecen apropiados para una clase demostrativa, ¿sí? Así, rápidamente, prepárese con anticipación, y obviamente pues practique, ensaye con sus compañeros o ensaye solo
o sola previamente al proceso demostrativo, ¿sí? Asegúrese que toda la parte tecnológica pues esté en buenas condiciones. Su clase puede optimizarse. Optimizarse es que el tiempo sea adecuado. Si usted tiene los enlaces listos, las páginas abiertas, los códigos listos para copiarlos y pegarlos en el chat, entonces la clase es dinámica, ¿sí? Bueno, puede pedir a la autoridad de la IE los nombres y número de participantes. En este caso ustedes ya lo tienen y como ya lo he dicho, eso es parte, más bien es el primer anexo, el primer documento anexo al plan de clase que usted debe de incluir por cada formato plan de clase, valga la redundancia. Listo, 4 recomendaciones. Durante la clase hay muchas orientaciones. Asegúrese de respetar los tiempos. Para ello puede tener un cronómetro a la mano. Esto realmente es un poco tedioso, ¿no? Es un poco medio complicado, medio estresante. Esto ya en función de la experiencia ustedes van a darse cuenta que no siempre se va a ajustar el tiempo exacto, pero si usted puede hacer un simulacro antes, sería muy bueno. No olvide mencionar el tema y objetivo al inicio de la clase. Creo que sí lo hemos dicho, o sea, tema, objetivo, y realmente yo creo que si es que ya se dice el tema y el objetivo, yo creo que ya no hace falta agregar un tercer elemento, que es la destreza, ¿sí? Inicia con una breve dinámica, es lo que le conocemos como motivación de la clase, trabajar el tema de las emociones. Utiliza una metodología para dividir la clase en momentos, ¿no? Bueno, aquí está sugiriendo el ERCA, pero ya hemos indicado pues, que todos los demás modelos se integran. Relaciona el tema que va a impartir con la vida diaria y con otras asignaturas. Realmente yo creo que aquí todo el mundo falla, ¿sí? Me incluyo yo. El tema de trabajar la interdisciplinaridad, que hoy en día ya se habla también de multi y transdisciplinaridad, ¿no? Eso es un poco complejo, pues como usted su clase de matemática puede contar con lengua y literatura, como su clase de física puede conectar con emprendimiento y gestión, como su clase de biología puede conectar con educación física y como la clase de química puede conectar, por ejemplo, se me ocurre con historia, ¿no? O sea, esos son los ángulos o todas las aristas que tiene el currículo, ¿sí? Bueno, no olvide hacer la clase, ya lo dijimos, interactiva, participativa, creo que es redundante. Eh, Preguntas periódicas, bueno, entonces aquí tiene que apoyarse con herramientas virtuales. Eso también es muy importante, el tema de cómo usted se dirige a los estudiantes siempre por su nombre, ¿sí? Realmente, bueno, yo creo que eso a veces es un poco más cultural, pero yo en algunos colegios que he estado, pues, o sea, todavía he visto, pues, que a los estudiantes se les trata por el apellido. Realmente yo en lo personal no lo comparto, o sea, yo sé que en otros escenarios educativos o ambientes, o sea, es normal, y bueno, entonces ya depende también de la cultura, pero la recomendación, al menos de un proceso demostrativo, que usted sea empático, ¿sí? Que usted transmita, que usted sonría, que usted transmita emociones positivas y obviamente pues les llame y el tratamiento a los estudiantes sea por el nombre, ¿sí? O sea, me voy a inventar un ejemplo, David, Mateo, Carlos, Carla, Daniela, y no realmente pues como lo típico, ¿no? La escuela convencional o tradicional, que yo he visto, o sea, yo lo digo porque lo he visto y entiendo que es cultural o es específico de ciertos contextos sociales. Se trata, por ejemplo, a ver, señor Pérez, señorita Andrade, me estoy inventando, ¿sí? Bueno, durante la entrevista no lo voy a hacer porque no van a ser entrevistados ustedes, pero recuerde cuando usted viva el seminario de fin de titulación, ya en el siguiente periodo académico, en el siguiente ciclo, en octavo, pues tomen muy en cuenta que sí va a haber una entrevista con el tutor de su práctica docente en la UTP. Listo, lo dejamos ahí. Bueno, acá tengo un poco las herramientas, ¿no? Realmente lo más utilizado es YouTube, pero aquí también yo quiero hacer énfasis en cómo usted conecta a YouTube, o sea, con su clase, ¿no? Porque yo hasta ahora, pues en estos 3 ciclos del práctico que lo estoy coordinando, pues al menos el nivel 3.1, en donde es el único nivel donde ustedes hacen toda esta maravilla de las clases, y pues a veces resulta que los videos pues son totalmente sesgados, o sea, sesgados porque solo se enfoca en un término, ¿sí? En un cuerpo teórico, o se enfoca solo en algo muy específico o muy aislado de la clase. Entonces, evitemos ese aislamiento, más bien pensemos en esa conexión
con el tema de la clase y el objetivo de la clase. Yo les quiero dar aquí una idea muy interesante que yo lo he visto, bueno, lo he visto en algunos casos, pero no en todos, es el tema del eje transversal, ¿sí? Usted puede enfocar el video con el eje transversal, pero que al mismo tiempo, pues ese video sea motivador, ¿sí? Listo, creo que algo más nos sale por acá. Bueno, ustedes ya conocen Mentimeter, hay otra herramienta que es Lino. Lino es un similar o equivalente a Padlet y pueden pues crear murales colaborativos. También tenemos Trello, hay otro que se llama Symbaloo. Bueno, Symbaloo no lo he utilizado, pero muy recomendado para proyectos. Presentaciones, ya lo dijimos, Genially ya lo conoce, PowerPoint ya lo conocen. Nearpod, les cuento que la UTPL tiene un proyecto piloto con esta empresa para comprar la licencia, pues y que se pueda trabajar desde la dirección de innovación. ¿Sí? Con Nearpod, ¿qué se puede hacer? Presentaciones interactivas, incluir video quiz, o sea, son videos que están incrustados con un test o prueba, diapositivas, contenido web, elementos en 3D, simulaciones de PET. Ustedes si conocen qué es PED, habíamos hablado de PED hace una semana, los simuladores virtuales, paseos virtuales, imágenes, audio y actividades como pregunta abierta, cuestionario y completar. Realmente a mí me parece más útil para una clase así como que presencial o como tipo flip classroom, ¿sí? Aula invertida. Bueno, los dejo ahí para que ustedes lo analicen. Pizarras colaborativas, hay muchas, pero bueno, las más utilizadas, GeoGebra en matemáticas, física, trigonometría, geometría, hidro. Vamos a ver qué es hidro. Hidro no lo he utilizado, pero la comunidad nos comparte, ¿sí? Pueden trabajar en ella hasta 10 personas. Miren, hay un límite. Eso no es bueno porque si tenemos 20 estudiantes, tendría pues que haber 2 pizarras abiertas. Ideal para asignaturas numéricas como física, matemática y química, ya que permite incrustar ecuaciones simples y complejas. Y Jamboard, que es de la empresa Google, que ha sido recomendado, pues puede hacer maravillas ahí y no es nada fácil, es gratuita y pues ilimitado, ¿sí? Jamboard. Bueno, evaluación, tengo 2 láminas, bueno, Kahoot y Quizzes ya lo conocen. Live Worksheets, vi que una compañera lo había puesto en el plan de clase, de hecho abrí el enlace porque ese es mi trabajo, en la revisión tutorial que había puesto una compañera, me parece que es de la titulación de química y pues realmente me gustó mucho, ¿no? La actividad dinámica con Live Worksheets. Bueno, ¿en qué consiste esto? Permite crear fichas interactivas. ¿Qué es eso? Es una hoja de trabajo, ¿no? Una ficha, una matriz, una tabla, pregunta y respuesta, pero que son autocalificables. Son ideales para tus estudiantes en forma rápida y fácil. Las calificaciones llegan al buzón de correo de la herramienta y además permite utilizar fichas por otros docentes. Entonces ahí, de lo que pude ver de la compañera, hay que escribir el correo de ella, de ella como docente, para enviar todas las respuestas. Entonces entiendo que le llega a la cuenta que se ha creado pues en esta herramienta. Sí, muy interesante. La otra es Socrative, que ustedes ya la conocen porque ya la hemos trabajado en el práctico. Bueno, aquí tengo otro mix, con este termino. Bueno, CodeRubrics es una herramienta que permite crear rúbricas para hojas de cálculo de Google. Sí, o sea, esto es de la empresa Google, ¿no? CodeRubrics, entonces muy fácil, no es complicado. Quizzes también ya lo conocen, Kahoot también ya lo conocen, Socrative ya lo conocen, Edpuzzle habíamos hablado, ¿no? Videos y poder ir incluyendo preguntas para que se avance. Pues esto sería muy bueno para una autoevaluación, para una tarea de refuerzo o como ya lo dije, una aula invertida. Tenemos también Flipgrid, ya lo dije, con Flipgrid se puede contestar, los alumnos contestan las preguntas con sus propios videos. O sea, aquí es como para hacer un mural, un mix, una miscelánea de historias, así como existen en Instagram y también hay en Facebook, que se pueden cargar aquí en esta herramienta, pero obviamente con un enfoque educativo. O sea, esta no es una página social, ¿sí? Muy interesante, sí lo hemos utilizado. Nearpod, creo que ya lo dije, pues, Nearpod para presentaciones interactivas y pues permite ingresar muchas cosas. O sea, yo le veo más para una unidad didáctica, algo así como Quizlet antes que para una clase, ¿sí? Mentimeter, súper que recomendadísimo, ya saben por qué, porque se registra todo, interactúa con la audiencia, pues puede hacer maravillas. Splickers no lo he utilizado, los estudiantes pueden responder mediante tarjetas con códigos, ¿no? Entonces pueden explorarlo. Y lo último, Live, fichas interactivas. Bueno, vamos a dejarlo ahí para pasar
A los 10 errores no los voy a leer todos, solo lo que está en negrita, 10 errores que también nos comparte la comunidad de Saga Científica que usted no debe cometer en un procedimiento demostrativo tipo clase virtual, ¿sí? No interactuar con sus estudiantes, ¿no? O sea, realmente pues que la clase sea unidireccional, ¿no? Es que yo hablo, bueno, ahora esto es una tutoría, ¿no? Esto yo habla y habla, esto es un modelo unidireccional, pero ya luego viene el espacio de preguntas para que se vuelva bidireccional. Por ejemplo, no aprovechar, no optimizar las TICs, ya lo decíamos, o sea, de una gran variedad que usted no tenga, o sea, que no tenga al mínimo 3, y las 3 me refiero, o sea, aparte del PowerPoint, aparte del Zoom, o sea, me refiero a una específica para cada momento de su proceso didáctico. No practicar ni probar las herramientas antes de utilizarlas. O sea, eso, claro, eso a veces nos pasa. O sea, a veces creemos que, bueno, que nos va a salir bien, pero resulta pues que faltó el código, que de pronto me confundí, pues, y no estoy en la vista del estudiante, estoy en la vista del docente, ¿no? Entonces, mucho ojo, hay herramientas que tienen dos interfaces diferentes para cada rol docente y rol estudiante. Eso pasa con Socrates, nos pasa con Kahoot, nos pasa con Quizzes, etcétera. No educar desde el respeto, sino desde el miedo de la autoridad. Bueno, realmente no se ha visto, no lo puedo decir, pero no está por demás. Obviamente, pues que eso no es recomendable. Yo creo que ni en el escenario presencial, ni mucho menos en el virtual. No mencionar el objetivo de la clase, o sea, realmente, pues, o sea, que ya se comience directamente con la experimentación o la motivación o los conocimientos previos y pues no se haya tocado las intenciones del proceso de aprendizaje. Bueno, no hacer preguntas periódicamente para confirmar el entendimiento del tema. Cuando decimos que una clase, que un proceso demostrativo debe ser dialéctico, o sea, es una metodología fundamental en el diálogo, ¿sí? En el diálogo de saberes, reconociendo pues que todos los estudiantes tienen algo que criticar, que comentar, o al menos le van a decir sí, profesora, podemos avanzar, podemos detenernos. O sea, yo no creo que esté mal que haya un estudiante que le diga, por ejemplo, sabe que está hablando, como en mi caso, muy rápido, pues por favor, podríamos ir más pausado, ¿no? Eso puede pasar. Entonces creo que este tema se conoce como regulación persuasiva de la clase, tiene que ser todo el tiempo, ¿sí? Bueno, nos quedan entre las 3 últimas, creo, no, 4 más. No responder o minimizar las preguntas de los estudiantes. Y a veces pasa que, bueno, ya se nos acaba el tiempo, pues si realmente nos aceleramos en lo que vamos a decir, los estudiantes se quedan con vacíos, ¿ok? Entonces, no recomendable, no hacer esto. No mencionar la aplicación práctica del tema visto en la clase. Y aquí, en muchos de los casos, algunos estudiantes del práctico me han preguntado eso. Entonces, hasta que cómo es que lo van a hacer, cómo lo van a hacer con matemáticas, sobre todo, ¿no? Entonces, siempre va a haber una aplicación. O sea, si usted googlea un poquito, ¿no es cierto?, una red, va a darse cuenta que hay muchísimas obras, o sea, me refiero a obras, o sea, libros, o sea, ebooks y libros que brillantes y enciclopédicos de altísima calidad que se hicieron, que se editaron, pero el título de ese libro es interesante. O sea, a mí me llama más la atención el título del libro antes que el volumen, la cantidad del libro, ¿no? Entonces, pensemos muy bien en esa aplicación práctica de los contenidos, ¿sí? Porque realmente yo creo que aquí es cuando más se conecta con los estudiantes y cuando ellos pues les van a hacer más preguntas a ustedes, ¿no? O sea, y qué bueno pues que se interesen por su clase, que le pregunten qué conexiones, qué aplicaciones tiene pues con el mundo real, con la industria, con la sociedad. El tema de los ejes transversales también puede ir de esta mano, ¿no? Porque muchos veo que han dejado la protección del medio ambiente, pero yo no veo que en ningún momento ni siquiera se menciona ese eje transversal en el formato plan de clase. Bueno, y acá se termino. Algo que tampoco debe hacer, traslade los contenidos del aula tradicional al aula virtual sin modificaciones, ¿no? Entonces, realmente, o sea, aquí tiene que usted trabajar bastante en la síntesis de ese contenido. O sea, no es lo mismo, es imposible que podamos reproducir. Y aquí les hago esta observación porque en el contenido científico que es el anexo 2, ¿no?, de cada formato plan de clase, muchos de ustedes están copiando 20, 30, 15 páginas, o sea, no, o sea, queremos 3, 4 capturas de pantalla suficiente de lo que es su clase, ¿sí? Qué conceptos teóricos, qué fórmulas, qué gráficos, qué tablas, y se acabó. O sea, no queremos que nos capture una información que es excesiva, que no tiene sentido, ¿sí? Bueno, presentar demasiada información, ya lo dijimos, o sea, aquí
menos es más. Señale solo los errores y no los aciertos. Y recuerde, verá que la parte del formato plan de clase dice feedback, dice retroalimentación, entonces tampoco veo que ahí dice se retroalimentará de respuestas de los estudiantes y se generarán las conclusiones finales de la clase. En muy pocos casos de los planes de clase que he revisado, creo que ya casi de todos, o sea, no está este tema de el feedback, ¿no? El último, no tener pausas activas. Y bueno, esto ya creo que sería pues en clases que superen los 40 minutos, ¿sí? Pues ustedes se han dado cuenta que el tiempo en la web, o sea, el tiempo virtual como que pasa más rápido. O sea, no sé si se han dado cuenta. Entonces es justamente porque dependemos de la tecnología, dependemos ya de dispositivos y en este caso pues también de las herramientas virtuales. Entonces para los estudiantes resulta muy complicado la concentración cuando las clases pues duran más de 40 minutos. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchos me han dicho que quieren hacerlo de más tiempo o que es a disposición del centro educativo, pues tendrán que considerar el tema de las pausas activas. ¿Sí? Listo, entonces lo dejamos hasta ahí. Antes bueno, sí, antes de cerrar las preguntas, por favor, y si es que alguien desea una revisión del plan de clase, solo una, me voy a quedar unos segundos a ver si es que existe alguna consulta o revisión del plan de clase. Por favor, levante la mano para yo saber la solicitud y procedemos enseguida. Si caso contrario, cerramos la tutoría, ¿sí? Bien, una Buenas persona. noches, profe. Sí, siga por favor, Margarita. Yo le quería preguntar, ven en la parte de anexos, o sea que no tenemos que pegar todo el contenido científico que nosotros utilizamos, por ejemplo, para hacer los resúmenes en las diapositivas o en las presentaciones que nosotros hagamos. No debemos de pegar todo eso, porque usted ahorita menciona que solo hagamos capturas de las presentaciones y pongamos ahí. A ver, bien, vamos, Margarita, por partes. Quiero activar mi cámara y no la encuentro. Ok, aquí estamos. Ok, Margarita, entonces, no confundamos, ¿no? O sea, son 4 anexos, ¿sí? Listado de estudiantes, contenido científico, material didáctico y instrumentos de evaluación. Ya. Abriendo un paréntesis, en muchos planes de clase vemos que el contenido científico pasa a formar parte de la columna actividades para el aprendizaje. Entonces, esto es incorrecto, esto no es válido, o sea, el plan de clase no se va a aprobar así, y obviamente, pues cuando usted realice la incorporación al informe final, que es lo que vamos a calificar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esto va a restarle puntos, ¿sí? Mucho ojo con eso, ¿sí? De igual manera, instrumentos de evaluación, pues dicen lista de cotejo, dicen ficha, dicen matriz, muchos ponen rutina de pensamiento, pero no aparece por ningún lado esa rutina. Y es que ponen, por ejemplo, prueba objetiva, prueba escrita, lección escrita, o sea, test, etcétera, que son casi similares. Tampoco debe ir esta información en la columna de instrumentos y técnicas que es del formato plan de clase. Por eso les decimos claramente, a partir de las firmas de responsabilidad, que es el último apartado o el último elemento del formato plan de clase, comienza el siguiente apartado, que no tengo la numeración, creo que es anexos, ¿ya? Entonces, estos son documentos anexos del plan de clase. Y lo que pedimos son 4 cosas: listado de estudiantes, contenido científico, material didáctico y instrumentos de evaluación. También me han preguntado el tema de que si es que yo ya pego el enlace, por ejemplo en la columna de actividades para evaluación, o sea, no es que usted puede, usted tiene que sí o sí pegar, por ejemplo, me ponen prueba objetiva en la herramienta Kahoot, ¿sí? O tenemos otra que es Quizzes, otra que es Socrative, otra que es un formulario de Google, etcétera. Entonces tiene que pegar ese enlace, pero ya en el anexo tiene que ir la captura pues, de esa prueba, ¿no? Una captura, no pedimos que capture todo, o mucho menos te pedimos que genere un PDF de todas las preguntas. Solo queremos una mini evidencia porque los anexos son evidencias. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora, regresando a la pregunta, entonces no nos confundamos. Yo lo que me estoy refiriéndome a capturas es al contenido científico, porque en muchos casos lo que yo he visto es que ustedes copian desde la web 10, 15, hasta 30 páginas y eso no es el contenido científico de una clase. Tal vez lo sea para una unidad, ¿no? Entonces diferenciemos, dosifiquemos o distribuyamos correctamente
la información que vamos a poner para una clase de 40 minutos, Margarita, y pues lo que es para una unidad. Sí, eso es por una parte. Ahora, la presentación, como ya lo decía, si es que obviamente no carga en una plataforma virtual que le permita compartir, si es que es PowerPoint, tiene que de ley, enviarnos todas las capturas de todas las láminas. Ahora, si es que usted, por ejemplo, no lo hizo en PowerPoint, lo hizo en Prezi, o lo hizo, por ejemplo, a ver, en Genially, o lo hizo en Canva, entonces nos comparte el enlace. Y claro, tienen que verificar que el enlace se abra, ¿no? Porque con esa intención nosotros estamos revisando y retroalimentando cada plan de clase, ¿sí? Abriendo el enlace de la presentación, ¿sí? Entonces, la presentación es material didáctico, ¿sí? Y claro, no es el único. Ahora si usted me dice, es que yo no voy a hacer una presentación, yo voy a trabajar con una maqueta, en la maqueta les voy a indicar a los estudiantes en la clase virtual, o sea, eso lo define usted. Entonces, todo eso es material didáctico, pero el contenido científico es el otro anexo, es el número 2 y realmente hace referencia a los contenidos de la clase, pero ya están desarrollados. Entonces, ahí sí usted puede pegar las fórmulas, las tablas, ¿qué más? O sea, incluso definiciones de conceptos, muchos de ustedes, o sea, no lo digo todos, lo han pegado pues en la columna de actividades para el aprendizaje. Entonces, esto tiene que extraerse de ahí, porque ese es un anexo que sirve un poco para saber, o sea, cuántos son los contenidos. Claro, Margarita, el problema es que yo veo 10, 15 páginas, entonces yo me pregunto, todo eso, o sea, todo eso se va a enseñar en 40 minutos y virtual, y bueno, o sea, realmente sí, o sea, se ve bonito, no todo bien organizado, o sea, pero realmente no es ejecutable en la práctica. Entonces, por eso tiene que ser bien concreto ese contenido científico. Entonces, lo que hemos pedido en muchos de los casos, no sé si es, me refiero a sus planes, no me recuerdo, pero en muchos de los casos lo que hemos dicho es que obviamente el contenido científico se reduzca o se presente sintéticamente lo que corresponde, ¿no es cierto?, a esa clase. ¿Sí? El contenido científico no es que usted va a profundizar en algo que no les va a enseñar a los estudiantes. Si es que su clase, por ejemplo, vamos a hablar de biología, si es que su clase, por ejemplo, es teorías sobre el origen de la vida, entonces yo creo que estará primero, o sea, ¿qué es una teoría sobre el origen de la vida? El concepto de Big Bang, el concepto de la teoría de panspermia, de evolución química, quimiosíntesis, qué decían Francesco Redi, bueno, que hablaban sobre la teoría de sobre la hipótesis de la generación espontánea, que no se validó. Bueno, usted va a poner esa información, pero no, o sea, no más de lo que usted propone en sus indicadores de logro, ¿y qué más tenemos? Y actividades para el aprendizaje. Ahora, imaginemos que en el contenido científico usted comienza a hablarme, por ejemplo, de las estrellas, es un ejemplo, ¿no? Del sistema solar, me estoy inventando, pero eso no cubre su destreza, entonces eso tiene que salir. Por eso mi recomendación ha sido, ¿cuál ha sido, Margarita? Si usted me recuerda, que capturemos lo que está en el texto del estudiante y que corresponde a la destreza que usted desagregó o contextualizó. Y aquí abro otro Pero paréntesis. solamente eso, porque hay veces que uno o sea, para profundizar en el tema, se hace una investigación porque en el texto viene muy objetiva, se puede decir, o sea, no explica muy bien, entonces uno se investiga un poco más, pero sí se resume. Pero ahí es lo que uno o sea, se alarga el contenido científico, ¿no? Pero no es eso me sirve a mí para Pero yo. no, claro, pero no, o sea, es que lo que pasa es que en el formato plan de clase no queremos realmente que esté como contenido científico de lo que se valió el docente, sino lo que se va a enseñar, o sea, al menos en una clase de matutino, ¿sí? Porque lo que va a pensar un jurado calificador o cualquier persona que realice ese plan de clase es que todo eso se pretendía enseñar. ¿Y qué pasa? Pues esos son puntos en contra, ¿no? Entonces tiene que estar exactamente lo que se va a enseñar, lo que se va a mediar didácticamente hablando, mediación pedagógica, Margarita, ojo con eso, y pues que los estudiantes van a alcanzar. Entonces, por eso es mi recomendación que no exageremos. Claro, usted obviamente tiene que dominar el tema, y para dominar el tema, pues yo tengo que entrar en un libro, en otro libro, en una página web, en un blog, ver un video, ver un video. Entonces, eso usted lo pone como bibliografía. Si recordemos que hay ese apartado bibliografía y webgrafía. Entonces ahí usted va a poner esas citas. Entonces yo ya sé que usted profundizó en esos enlaces,
pero, o sea, es demasiado que yo me ponga a entrar en cada enlace, pues ya saber qué es lo que usted preguntó. O sea, usted deja esa evidencia o resalta eso en la bibliografía. Sí, mucho ojo con Ya. eso, Y otra cosa que, pregunta. sí, sigan Verá, por favor. las tres evaluaciones que hay que aplicar para nosotros observar la clase de nuestro compañero, ¿qué se hace luego con esas? ¿Hay que darle al compañero, enviarle? ¿O Sí, qué hacemos? efectivamente tiene que hacerle llegar al compañero, ¿sí? Porque esa información no la va a presentar usted en su informe, sino su compañero o compañera evaluado en el informe de esa persona, ¿sí? Sí me hago entender. O sea, si es que usted Ya. ya observó la clase uno y la clase 2, entonces lo recomendable es que usted complete todo el encabezado, agregue su firma digital y pues le haga llegar a la persona que le corresponde, ¿no? Porque es una sola persona a quien tiene usted que evaluar según la distribución. Entonces, esa Pero persona lo que hace es, uno de los, nosotros estamos con soporte UTPL y ujú. hay uno que tiene el encabezado de llenar con institución. Eso no le Claro, dejamos ya ahí no lo pondría, vacío. o sea, solo esa parte quedaría vacía, pero lo demás, si es que le dice tema, objetivo, qué año de bachillerato es, eso sí lo tiene, pues eso sí lo llenamos. Ujú. Ya. Listo. Listo, gracias. Creo que no tenemos más inquietudes. Nuevamente voy a quedar unos segundos más y yo creo que cerramos. Gracias a ustedes por su tiempo y pues tenemos más espacios para la revisión del plan de clases. Solo veo que Margarita ha interactuado. Que tengan una muy buena noche.